hemos llegado a la tercera y última sección de esta jornada sobre los 60 años de la primera edición, la publicación de El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Y en esta última sección vamos a tener un foco especial puesto en lo que ha sido la difusión y la recepción de Lévi-Strauss, además de algunas reflexiones, elaboraciones, en el caso de Nicolás Viotti, respecto a eh, la potencialidad de Lévi-Strauss para una reformulación o algo que podríamos decir eh, denuncia ausencia en la, vamos a admitir provisoriamente, la generalización de la antropología argentina. eh, y el caso de la presentación de Gustavo sobre la circulación de la obra, la lectura, ¿no? Y finalmente Guillermo Rubén, eh, que va a presentar podríamos decir, tu exposición será fuertemente testimonial y biográfica acerca del conocimiento directo, ¿no es cierto?, de Lévi-Strauss y la antropología francesa de entonces, ¿no? Eso, este, eh, bueno, no sé si metí la pata. Eh, algo así como, bueno, nos van a develar los expositores los secretos del universo. Chao. Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que el orden, si no me equivoco, era inicialmente Andrea Novello. Bueno, muy buenas tardes y reitero el agradecimiento por haberme invitado a participar de este espacio. Mi exposición va a presentar algunos avances de mi investigación doctoral en curso que busca comprender las condiciones sociales de la recepción de la obra de Lévi-Strauss en el contexto latinoamericano en los años 60 y 70, puntualmente en México, Brasil y Argentina. La idea con este trabajo es contribuir a conocer cuáles fueron esos primeros modos de circulación de la obra de Lévi-Strauss en Argentina, a partir del examen de la cultura impresa que produjo este fenómeno, al considerar las traducciones y ediciones locales de su obra, su difusión en revistas académicas y políticas culturales y su circulación en distintos programas y currículos universitarios del periodo. Bueno, al ponderar ciertamente un análisis que sitúa a la cultura impresa y a las mediaciones de su edición como canales expresivos de la producción intelectual, la idea entonces con esta exposición es comprender ciertas particularidades, ¿no?, de la recepción de la obra de Lévi-Strauss en nuestro país en sus primeros años de difusión. No me quiero explayar demasiado en el análisis de las ediciones por una cuestión de tiempo, pero sí nombrar a grandes rasgos que, bueno, fueron México y Argentina los dos mercados editoriales que motorizaron las traducciones en lengua castellana de las principales obras de Lévi-Strauss en la década del 60 y el 70. Para el caso de México, fueron el Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI los sellos que motorizaron las ediciones castellanas, ambos proyectos vinculados a la figura clave de Arnaldo Orfila Reynal, primero como director de fondo y también luego como fundador de Siglo XXI. Fue de hecho El pensamiento salvaje, la primera obra de Lévi-Strauss traducida al castellano y publicada en el 64 por el fondo, solo 2 años de su edición original. Los proyectos de Orfila Reynal se consagraron como empresas culturales estratégicas en la divulgación internacional de grandes figuras internacionales, y también como una usina productora clave de traducciones indispensables para las ciencias sociales y las humanidades. Desde ya, todas estas ediciones circularon por el contexto argentino, lo que nos permite ir pensando en un itinerario de recepción de la obra Lévi-Straussiana mediado por las relaciones de fuerzas que entrelazaron a ambos mercados editoriales, ¿no? Para el caso del campo editorial argentino, podríamos decir que la obra de Lévi-Strauss circuló a grandes rasgos a través de dos circuitos. Por un lado tenemos las traducciones y publicaciones en castellano de tres obras axiales de Lévi-Strauss: Antropología estructural, Tristes trópicos y Las estructuras elementales,
que son publicadas por los sellos Eudeva y Paidós, ambas editoriales vinculados, ¿no es cierto?, a los circuitos académicos y a su demanda en un contexto de procesos de institucionalización, ¿no?, de las ciencias sociales en Argentina. Y posiblemente quizás el más notorio de los proyectos editoriales de la época asociado a la obra de Levi-Strauss sea Antropología Estructural. eh, y vemos detrás de ese proyecto a la figura clave de Eliseo Verón, ¿no?, quien estuvo a cargo de la preparación y la traducción de la obra, un proyecto editorial que la emprende al regresar de su estancia de estudios doctorales en París. Eh, y a través precisamente del análisis de estas, de las trayectorias de estas figuras mediadoras, digamos, claves en la difusión de la obra de Levi-Strauss en Argentina, podemos ver que Verón también propició la difusión de la obra de Levi-Straussiana en los cursos y seminarios que impartía, incluso también en la propia incorporación de la antropología estructural en sus propias investigaciones, ¿no? Una instrumentación que también se refleja si uno analiza el prólogo de la edición castellana de Antropología Estructural. Por otro lado, por otro circuito, hacia más finales de la década del 60, también tiene lugar la traducción y compilación de muchos artículos y escritos breves, escritos por Levi-Strauss, de autoría de Levi-Strauss, publicados originalmente en diversas revistas académicas y culturales de distintos orígenes, y que aquí fueron editados en volúmenes colectivos organizados por intelectuales locales. Y que también, ediciones que también incluían muchas veces autoría, artículos de la autoría de los propios intelectuales locales, la mayoría de las veces en tono crítico, para con la obra de Levi-Strauss, ¿no? Y así vemos que estos volúmenes colectivos aparecen de la mano de diversos emprendimientos editoriales vinculados a la nueva izquierda, una nueva izquierda que se caracterizó por una activa intervención pública y que conformó numerosos proyectos editoriales vinculados a las ciencias sociales y a la literatura, ¿no? Así vemos circular la obra de Levi-Strauss en editoriales como Signo, Pasado y Presente, Galerna, Tiempo Contemporáneo y Nueva Visión. Bueno, por cuestiones de tiempo, quizás pecando de hacer un análisis bastante superficial, pero uno podría mencionar brevemente, considerando de nuevo el lugar, digamos, clave de estas figuras mediadoras, si consideramos la figura de Eliseo Verón, ¿no es cierto?, y la trayectoria que desplegó y los proyectos que llevó adelante en editoriales como Tiempo Contemporáneo y Nueva Visión. Vemos que digamos, fue una figura que conformó espacios sostenidos de circulación de la obra de Levi-Strauss, donde articuló la perspectiva levi-straussiana con la lingüística moderna y la comunicación social. Eh, También articulando, como bien decía Rosana al comienzo en la apertura de las jornadas, la perspectiva estructural con el campo de los estudios, sí, una derivación bastante original del estructuralismo en Argentina, como podemos apreciar en su libro Lenguaje y Comunicación Social. Y también podríamos pensar en la figura clave de José Sasbón, y su proyecto editorial, la colección El Pensamiento Estructuralista, ¿no?, que publicó a partir del sello Nueva Visión, y que se trató de una docena de tomos, en donde el mismo Sasbón redactó capítulos, también participó como traductor de muchos de los artículos que están compilados a lo largo de esta colección, y que incluyó textos claves, no solo del propio Levi-Strauss, sino también de otras figuras claves del estructuralismo como Jacobson, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, etcétera, y que es una colección que sin dudas constituye uno de los emprendimientos editoriales más importantes para pensar la circulación y la difusión de las ideas y del programa, podríamos decir, estructuralista en lengua castellana. A partir del análisis también, estas son las portadas de algunas revistas, a partir del análisis también decíamos de los programas de grado y las currículas de diferentes disciplinas de ciencias sociales enseñadas en la UBA,
podemos señalar que la lectura de Lévi-Strauss en un primer momento estuvo más bien asociada a los espacios institucionales de la sociología porteña, principalmente eh, traccionada por las cátedras que impartía el mismo Verón. Eh, de hecho, vemos que en sus programas de los años 63 y 64 la obra de Lévi-Strauss ocupa un lugar bastante destacado, y en donde el estructuralismo aparece, y la obra levi-straussiana puntualmente aparece como una clave teórica principal para el abordaje de los problemas de investigación, ¿no? Y en un segundo momento podemos ver que a partir del 68, los usos bibliográficos de la obra levi-straussiana, si bien tímidamente empiezan a ampliarse a otras carreras como psicología, filosofía o letras, eh, y al momento de hacer la investigación uno, digamos, le surge la duda, como bien se hablaba también al principio de la jornada, que estaba sucediendo en el campo de la antropología con respecto a la obra levi-straussiana. Eh, y como bien podemos saber por las investigaciones y la literatura de la historia de la antropología argentina, eh, vemos que la agenda teórica y de investigación del campo antropológico, particularmente desarrollado en la UBA, no posibilitó dentro de ella la circulación de la obra de Lévi-Strauss, ¿no? Eh, Tanto por un lado, por el peso que tenían ciertas figuras que bregaban por autores y corrientes de la escuela histórico-cultural, que eso tuvo un peso en la enseñanza eh, y en las temáticas también de investigación. Y por otro lado, también considerando hacia mediados de la década del 60, la aparición de una antropología quizás más vinculada a la realidad latinoamericana y en paralelo a los procesos de politización, ¿no? Del campo académico-cultural, que pregonaba temas de investigación más correspondidos a los aspectos de la realidad latinoamericana y de unas perspectivas críticas a las antropologías centrales, podríamos decir. Entonces, podemos observar que la obra de Lévi-Strauss encontró poco eco tanto desde la perspectiva de una antropología establecida, entre comillas, como también desde una antropología más comprometida, también entre comillas, en donde el enfoque de la antropología estructural era de hecho criticado como ahistórico y cientificista. Eh, Vemos entonces que a partir del examen de la cultura impresa que produce la recepción de la obra de Lévi-Strauss, podemos presentar una configuración específica de estos, yo le llamo itinerarios, ¿no? De la obra de Lévi-Strauss en nuestros países. Y vemos que estos recorridos no se circunscriben a un ámbito disciplinar determinado, sino que conforman un itinerario de recepción desmarcado disciplinarmente. Y en algún punto podríamos decir que la obra de Lévi-Strauss circuló en el campo intelectual local en los años 60 por fuera del espacio disciplinar en el que se gestó, es decir, la antropología, ¿no? Sus traducciones, circulaciones, relecturas de sus obras tuvieron lugar, no como podríamos esperar, de la mano de antropólogos y antropólogas, como sí sucedió, por ejemplo, en Brasil, donde la antropología estructural se convirtió en un objeto científico de primer orden en el Brasil de los años 60, sino que aquí circuló más bien alrededor de ciertos espacios y ciertas figuras intelectuales que actuaron como mediadores de este proceso y que posibilitaron la circulación de su obra a través de sus emprendimientos editoriales, de su trayectoria académica o de su enseñanza docente. Y creemos que este recorrido se encuentra vinculado con tres características particulares del campo intelectual del periodo. En primer lugar, el proceso de modernización que las ciencias sociales atravesaron hacia fines de los años 50 implicó una gran renovación teórica e intelectual, y en este marco la perspectiva estructuralista se articuló como una de las más novedosas herramientas conceptuales. Paralelamente, la profesionalización de la investigación dio lugar a una mayor interacción de especialistas de distintas disciplinas con otros centros académicos, y a través de estos canales se fueron tejiendo nuevas redes de referencia y nuevas redes de intercambio sociales e intelectuales que dinamizaron, ¿no? Las posibilidades de la investigación. Y si uno considera, eh, de nuevo, si uno analiza las trayectorias de estas figuras mediadoras, vemos que muchos
De ellos lograron formarse con algunos de los autores consagrados, ¿no? De la perspectiva estructural. En segundo lugar, esta renovación de los campos disciplinares contribuyó a la emergencia de nuevos perfiles intelectuales que modificaron las relaciones entre cultura, política y conocimiento social. Es en este contexto que tiene lugar un proceso de reconfiguración política que ve el surgimiento de una nueva izquierda, la nueva izquierda intelectual, que se caracterizó por su activa intervención pública, como dijimos, a través de numerosos proyectos y emprendimientos editoriales vinculados a la literatura y a las ciencias sociales. Y es así como vemos eh, a sellos como Signo, Pasado y Presente, Caldén, Tiempo Contemporáneo, Nueva Visión, el mismo SEAL, entre las experiencias editoriales que contribuyeron de modo decisivo a crear el clima político-intelectual de los años 60 y que supieron poner en circulación la obra y las contribuciones de Lévi-Strauss a lo largo de sus variados catálogos, en correlación con una aspiración de actualización teórica y renovación del debate político. En este contexto, el estructuralismo en general y la obra de Lévi-Strauss en particular fueron leídos en una clave para repensar los desafíos políticos del marxismo, ¿no? Y puntualmente, podríamos decir que la recepción de la obra levi-straussiana se vio más bien vinculada a múltiples intereses epistémicos relativos a la perspectiva estructural y considerando el lugar, digamos, de referencia que su obra tuvo en el paradigma estructuralista, antes que el impulso de las investigaciones empíricas en sí mismas en el ámbito de la antropología. Bueno, y en tercer lugar, y correlativo de algún modo a la expresión editorial, vemos que es hacia fines de la década donde se observa una mayor presencia de sus usos bibliográficos en los programas de cátedra de distintas carreras de ciencias sociales, si bien bastante tímida. Em, pero vimos que la agenda teórica de investigación dominante inhibió el desarrollo de distintas concepciones teóricos metodológicas para el campo de la antropología, ¿no? En este contexto, la circulación de la obra de Lévi-Strauss tuvo lugar, si no en áreas marginales de la carrera, en otros espacios disciplinares y principalmente a partir de la labor de aquellas figuras que se interesaron en el estudio de su obra. Es así como analizando las trayectorias de Eliseo Herón, José Sasbón, Oscar Mazota o Héctor Schmuckler, podemos ver que todos comparten el hecho de haber entrelazado posturas teóricas innovadoras, podríamos decir, con recorridos institucionales renovadores, y que los bienes culturales que crearon en sus diversos proyectos editoriales dan cuenta también de formas novedosas de intervención en el campo cultural. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias. Le damos la palabra a Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Sergio, bueno, también a Gustavo, por esta oportunidad de discusión y de charla. De hace algunos años con Sergio ya charlamos sobre cuestiones vinculadas a Lévi-Strauss y bueno, no es que hubo un diálogo eh, profundo sobre el tema, pero siempre estaban un poco en el aire eso de, bueno, hay este texto, está esta otra cuestión, qué interesante sería discutir usos, ausencias de Lévi-Strauss en la antropología argentina y bueno, finalmente estamos acá. Así que eh, yo preparé una intervención. Básicamente yo no me dedico a hacer historia de la antropología, pero desde hace algunos años me interesó mucho la cuestión de, sobre todo a partir de mi experiencia viviendo en Brasil y formándome, digamos, con antropólogos muy influenciados por el estructuralismo en Brasil. eh, Siempre me dio curiosidad esa especie de falta en Argentina de un tipo de paradigma levi-straussiano. Sí, por supuesto hubo gente que usó Levi-Strauss para muchas cosas y existió en los programas. Andrea en Novelo acaba de publicar un libro fundamental sobre eso. Hay artículos de Ezequiel Grisendi también eh, con Andrea que mapean un poco eso. Em, pero, digamos, mi sensación es que faltaba, digamos, había una especie de antropología de una ausencia, digamos. Levi-Strauss es como una especie de alguien que todo el mundo habla, pero no fue inspirador de proyectos de investigación en las ciencias sociales, perdón, en la antropología argentina, obviamente sí en las ciencias sociales.
Entonces, en base a esa inquietud, desde hace algunos años empecé a hacer algunas entrevistas. Le hice una entrevista a Verón cuando todavía estaba vivo. Entré en contacto con Oscar del Barco. Entrevisté a algunos psicoanalistas que fueron parte del grupo de Verón. En fin, entré en contacto con Francis Korn. Eh, bueno, fue parte, digamos, de un proyecto un poco así paralelo a otros temas que tienen que ver con mis intereses en antropología de la creencia, religión, etcétera, etcétera. Pero básicamente junté bastante material sobre esas cuestiones. Y un poco lo que yo empecé a pensar fue eso, digamos, cómo sería interesante hacer un poco, digamos, reconstruir ese circuito de esa ausencia. Y la pregunta que estaba de fondo era por qué Lévi-Strauss en Argentina no tuvo una tradición antropológica como sí tuvo en Brasil, por ejemplo, ¿no? O tal vez en México de otro modo. Eh, Algo que está muy bien analizado en el libro de Andrea Novello, insisto en eso, el libro de ella, cómprenlo, porque me parece que la presentación de ella de recién mapea muy bien eso y tiene muchos datos sobre la cuestión. Pero una de las cuestiones que yo pensé en base a eso es que no era solamente una cuestión de campo intelectual y de modernización, sino que me parece que había algo más ahí que tenía que ver con cómo en la Argentina las antropologías imaginaron sus alteridades, ¿no? Y un poco en el momento digamos, de llegada de las traducciones de Verón y las primeras apropiaciones de Lévi-Strauss, críticas, como decía Andrea recién, em, en la antropología había como dos tensiones, digamos, una la tradición más de un tipo de antropología más histórico-cultural y después más fenomenológica, que obviamente miraba con cierto recelo el modelo más cientificista de la idea de estructura, eh, aunque sí compartía cierta idea de pensar la alteridad, digamos, de pensar la diferencia. Y por otro lado, la antropología social más comprometida, ahí una figura clave es Eduardo Menéndez, que tiene una serie de textos contra Lévi-Strauss, y una serie de publicaciones. Hay un libro que publica Menéndez, una traducción de Balandier, que mencionaba Ezequiel hace un rato, justamente que, digamos, justo lo llamamos hace un rato, en la contratapa dice, bueno, esto es la respuesta a Lévi-Strauss para tener una mirada no antiimperialista, más politizada, historicista, etcétera, etcétera. Eh, y justamente en esa tradición de la antropología social, Lévi-Strauss no ocupaba tampoco un espacio de modernización. Y yo agregaría un tercer momento, que es la antropología social más etnográfica, digamos, mucho más preocupada por la antropología social. Digo, Archetti y las diferentes tradiciones, digamos, la propia Esther Ermite, que se mencionó hace un rato. Digamos, ahí Lévi-Strauss tampoco aparecía, digamos, porque era un autor que venía de una tradición francesa y de una serie de ideas de cultura que también me parece que estaba un poco alejada. Entonces, digo, no, para mí no es solo una cuestión que tiene que ver con la propia configuración del campo, sino que también tiene que ver con los modos en que se narra la alteridad en la Argentina, digamos, ¿no? Me parece que hay algo de la narración de nación y de cómo se piensan las alteridades, los diferentes modos de racionalidad otra, digamos, ¿no? Bueno, un poco en base a eso yo escribí un artículo que salió el año pasado en Horizontes Antropológicos, la revista de Porto Alegre, donde digo más o menos un poco de esto y presento algunos datos, un poco complementando cosas que están en el libro de Andrea, un poco de esta cuestión. Ahora, la idea no era presentarles eso, que está en el artículo, lo pueden buscar, sino un poco en el desafío que me planteaba Sergio y tal. Mi idea era pensar, bueno, ¿cuál es la agenda de hacer esta genealogía de los usos de Lévi-Strauss? No es simplemente hacer una historia de la antropología, sino pensar hoy cómo nos podría servir repensar algunas ideas sobre estructura, algunas ideas sobre la diferencia, algunas ideas sobre la comparación, y cómo eso podría ser útil para ciertos desafíos tal vez que tiene algo así como la antropología argentina, como dijo Sergio recién, con 1000 comillas, digamos, ¿no? Entonces, yo les voy a leer un poco lo que plantea acá. El espacio académico, el título de lo que la ponencia se llama Más allá de los discursos y las prácticas, la razón analítica como desafío para la antropología argentina. El espacio académico de la antropología argentina y las ciencias sociales en general está atravesado por una serie de sentidos comunes y posiciones epistemológicas que se dan por sentadas, y que por eso mismo resulta muy difícil hacerlas visibles. En ese sentido, en la propia práctica académica, asumimos como hechos legítimos y esperables, en artículos, tesis, proyectos de investigación e intervenciones públicas, que el objeto de análisis etnográfico se propone como una indagación sobre discursos, estrategias y prácticas situados, conformando el locus fundamental de nuestro trabajo. Esta centralidad del hacer, las negociaciones situadas y la dimensión narrativa no son hechos naturales, sino el resultado de un proceso de sedimentación de modos de trabajo académico que se entrelazan en una particular historia de las antropologías locales. Esta naturalización es resultado de un tipo de práctica profesional que ha priorizado una teoría del sentido mayormente sustentada sobre la base de una sociología política de la cultura,
la teoría de las prácticas, diferentes versiones contemporáneas del narrativismo y fenomenologías diversas, del embodiment, la antropología de experiencia, etc. En Argentina, el trabajo antropológico, la etnografía, se ha convertido casi en sinónimo de agencia, estrategia y experiencia, o punto de vista del actor, dejando en un lugar periférico una reflexión comparativa y la voluntad de una construcción de códigos diferenciales como proyecto del trabajo antropológico. En general, tendencias semejantes suelen abrir una serie de desconfianzas sobre el carácter esencialista o abstracto, abandonando tentativas que se propongan la construcción de regularidades culturales en una escala mayor a la etnografía situada. Entonces, eh, en un primer momento, la intervención se propone recorrer muy brevemente la génesis de los usos de Claude Lévi-Strauss en la Argentina, subrayando la ausencia de una línea de trabajo inspirada en el estructuralismo en la antropología social, dominante en las últimas décadas. Y en segundo lugar, es hacer una pequeña reflexión sobre 4 cuestiones que me parecen importantes del proyecto lévi-straussiano. Uno es una teoría comunicacional del sentido, la idea de la comparación, el concepto de totalidad y la idea de una relación de lógica, digamos, la idea de relaciones lógicas. Con respecto a la génesis de la antropología argentina, un poco lo que les contaba antes. Es sabido que la circulación de las ideas de Claude Lévi-Strauss en Latinoamérica no tuvo que ver exclusivamente con ámbitos antropológicos, sino con espacios más amplios del campo cultural. En Argentina ese rasgo se revela particularmente paradojal, ya que no deja de llamar la atención que la obra del antropólogo francés fue allí temprana y sistemáticamente traducida y editada, pero su deriva se mantuvo por fuera del proyecto antropológico original interesado en la diferencia cultural. En cambio, fue el epicentro de un proceso de reconfiguración de los debates sobre ideología, semiótica, marxismo, psicoanálisis y crítica literaria durante las décadas de 60 y 70, como mencionó Andrea hace un ratito, tanto en las tradiciones más conservadoras de la antropología local como en los intentos de refundación y renovación. El proyecto científico de Lévi-Strauss estuvo casi ausente y los antropólogos locales, por razones incluso muy variadas, se posicionaron críticamente. A eso, a que planteó Andrea recién, yo agregaría 2 otros ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo de Héctor Laíte en la Universidad de La Plata, que digamos, él estuvo un tiempo en el laboratorio de Lévi-Strauss y digamos, es alguien que uno podría decir que es parte de la nueva izquierda, digamos, alguien dentro del campo antropológico bastante conservador, digamos, pero sus relaciones con Lévi-Strauss, digamos, tienen mucho que ver con la influencia en la década del 80 de una antropología cognitiva. Me parece que ahí hay toda una línea de trabajo interesante. Y otro ejemplo también que me parece que por ahí complejiza un poco esta idea de la modernización de la nueva izquierda, es el trabajo de Frances Kohn, digamos, ella hizo una tesis con Robert Needham en Oxford sobre Lévi-Strauss, una tesis crítica, eh, fue publicada en la década del 90 en castellano acá en Buenos Aires. Y, digamos, la relación de Frances Kohn con Lévi-Strauss también es me parece una agenda que complejiza un poco más estas cuestiones. Pero claro, no tiene una gran obra editorial, ¿no? Por ahí no encaja mucho en los estudios sobre edición, pero digamos, me parece que ahí hay una línea interesante. Bueno, la presencia de la obra de Lévi-Strauss en Argentina puede leerse como parte del proceso de modernización cultural de las ciencias sociales durante la década del 60, en donde se perciben por lo menos 2 momentos. En primer lugar, el estructuralismo antropológico en base a un proyecto epistemológico sobre la noción semiótica de acción social, que disputaba tanto el culturalismo, al cultural funcionalismo norteamericano en boga en la sociología, como las fenomenologías europeas difundidas en la filosofía y la antropología, ¿no? En segundo lugar, el antropólogo francés conformó junto con una batería más amplia de autores por fuera de los circuitos antropológicos, las bases de una mirada semiótica sobre la cultura de masas y los procesos ideológicos que dieron lugar a un fenómeno más amplio asociado con la moda del estructuralismo y sobre todo en base al análisis del concepto de ideología. Este recorrido partió del hecho paradojal de que ese proceso tuvo un impacto relativo o mínimo en la antropología de las décadas del 60 y 70, pero sin embargo sus obras no dejaron de ser discutidas. Los cambios vertiginosos en la práctica de la antropología en el periodo son un campo fértil en indagación sobre los rechazos u omisiones de la obra de Lévi-Strauss. Sus condiciones de circulación y los argumentos que diferentes posiciones identificadas con ese espacio intelectual movilizaron en relación con el proyecto científico del estructuralismo antropológico. El trabajo de Lévi-Strauss fue asociado con excesivo racionalismo desde el análisis empírico de la inspiración existencial en la etnología que privilegiaba una perspectiva vivencial de la cultura. Al mismo tiempo, para la antropología social comprometida, como decía antes, que priorizaba un enfoque procesualista, fue identificado como un modo de esencialización de la alteridad con supuestas consecuencias políticas conservadoras. En fin. Básicamente eso es un poco lo que les contaba antes, digamos, y ahora iría básicamente a los 4 puntos que yo mencioné como elementos que me parece que son interesantes para pensar hoy, digamos, cómo sería interesante hoy para pensar, digamos, con Lévi-Strauss algunos elementos fundamentales. En primer lugar, una teoría comunicacional del sentido,
que no asuma la economía política o las condiciones de producción social como único fundamento de reflexión antropológica sobre el sentido. El trabajo de Renaud hace un rato me parece que apuntaba también a ese tipo de cuestiones. Digamos, me parece que en general nosotros asumimos, digamos, todos tenemos un burdesianismo epistémico naturalizado, digamos, en donde básicamente los símbolos son resultado de prácticas sociales. Y la opción de pensar, digamos, cierta concepción de que los símbolos pueden estar sustentados en sí mismos, como plantean ciertas tradiciones comunicacionales del estructuralismo, es algo que, digamos, directamente se rechaza de plano, pero no se baraja la posibilidad de poder pensar esa línea de investigación. Eh, Otro punto me parece el punto de la diferencia, o sea, pensar la alteridad, digamos, pensar etnográficamente la diferencia como una relación con una totalidad otra. Digamos, me parece que el concepto de totalidad es muy complejo para pensar hoy en la antropología argentina, en el sentido de que básicamente hay etnografías de prácticas sociales o de instituciones o de redes o de grupos, digamos, pero asumir la idea de cultura como un todo, el lenguaje de la antropología argentina es un poco complejo, me parece. Entonces me parece que en cierta concepción de Levi-Straussiana, esta idea de diferencia asociada a una totalidad es una dimensión que me parece importante. Y un tercer punto me parece fundamental es el análisis comparativo, que me parece que está en juego en el análisis de Levi-Strauss, y que justamente no es la comparación de rasgos o de manifestaciones o de narrativas o de puntos de vista, sino es el análisis de relaciones, digamos, el análisis de justamente las relaciones entre términos, o sea, esa idea fundamental estructuralista de que lo fundamental es el análisis de las relaciones entre términos. Eh, Todo esto me parece que justamente tiene que ver con el concepto de razón analítica, tal como aparece en el pensamiento salvaje. Y justamente esta definición de Levi-Strauss, como ya se mencionó hace un rato acá, justamente es una discusión entre esa dimensión de lo sensible, de lo concreto, y esta dimensión de lo lógico-analítico, digamos, ¿no? Pero en Levi-Strauss esa tensión kantiana, digamos, o cartesiana, siempre tiene un momento superador en una racionalidad analítica, digamos, ¿no? Eh, pero me parece, hay una dimensión interesante en el pensamiento salvaje que habría que profundizar incluso un poco más, que es justamente esta concepción de que hay una intención por construir una razón analítica del otro, digamos, ¿no? El otro no es solamente una ciencia de lo concreto, digamos, sino que hay una concepción de poner en contraste dos racionalidades analíticas en contraste. En fin, digamos, todo esto a cuenta de una serie de cuestiones que tienen que ver con algo que me interesa a mí, digamos, porque yo no trabajo con grupos indígenas, ni tampoco estoy interesado en una discusión de este tipo, pero sí, una de las ideas centrales me parece con esta idea de totalidad es cómo pensar una totalidad cultural en base a la cosmología occidental moderna, y ustedes dirán, oh, eso es una cosa demasiado grande para ser pensada, pero me parece que es algo que está en juego en el pensamiento salvaje, y que está en juego en otras tradiciones estructuralistas, no levi-straussianas estrictamente, como por ejemplo la obra de Louis Dumont. Eh, Me parece que ahí hay toda una fuente, digamos, de reflexión para pensar antropológicamente la cultura moderna, digamos, y ciertas concepciones como las ideas de individuo, ciertas concepciones basadas en teorías de la sustancia, ciertas concepciones basadas en las ideas de temporalidad, como se discutió antes, las nociones de persona, las ideas de causalidad, digamos, las viejas categorías del entendimiento clásicas de la filosofía, revisitadas por Durkheim y Marcel Mauss y digamos, recreadas en la tradición de Levi-Strauss y en la tradición de Dumont, por ejemplo. Me parece que ahí hay toda una línea de trabajo que sería fundamental analizar, y cierro con esto y yo los dejo. Entonces, un poco el cierre de lo que yo quería plantear era eso, digamos. Esta propuesta tiene la intención de desplegar el estructuralismo antropológico de lecturas escolásticas con las que ha sido muchas veces interpretado y reflexionar sobre un marco epistémico amplio que abra nuevos caminos a la discusión sobre una antropología argentina. La intervención se preguntará, o se preguntó en realidad, sobre cuáles son las posibilidades de retomar los planteos de algunas formulaciones clásicas del estructuralismo en la antropología, cómo asumir el estructuralismo como una serie de problemas y no una escuela o metodología cerrada, cuáles son las condiciones nacionales de circulación de un tipo de antropología inspirada en el estilo de trabajo estructural. Eh, bueno, hay otras cuestiones que pero ahí lo podemos dejar después para la charla y lo dejo por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a pasar entonces a la ponencia de Gustavo Solá. Bueno, muy bien, encantados de poder tomar la palabra en un evento tan significativo que de tan estimulante por momentos, era desconcertante sobre cómo tomar este libro que funciona como excusa para pensar la obra de un autor y nuestra distancia frente a él, desde Argentina, de los lugares particulares de los que estamos pensando en términos de género, generación, espacio
y tantas diferencias de apropiación que entre nosotros mismos tenemos, ¿no? Y en primer lugar, bueno, quise tomar algo estrictamente ligado al pensamiento de Lévi-Strauss, sin pasar por alto el propio libro que nos convoca aquí como pivot de la reunión, El pensamiento salvaje, y tomándolo en primer lugar a partir de un ejercicio con los instrumentos que me son más específicos para mi práctica de especialización, sobre cultura escrita, mundo impreso y campo intelectual, que son, digamos, esas áreas donde mayormente yo trabajo transdisciplinarmente, y donde las categorías axiales son libro, autor y obra. Y por lo tanto pensar un poco el momento particular de surgimiento de un libro como El pensamiento salvaje, así donde se produce un contraste brutal que permitiría pensar en alguna medida toda la extensión de la obra de Lévi-Strauss, en todo caso una polarización extrema, que es el periodo que corre entre la edición de Tristes Trópicos en 1955 y El pensamiento salvaje. Un momento, como yo puse en este título absolutamente provisorio, de incertidumbre o inquietud moral con relación a Tristes Trópicos y de aplomo intelectual, ¿no? Dos libros donde se oponen brutalmente, digamos, el polo de lo sensible y lo racional, pero que sin embargo yo siempre juego con la posibilidad de considerar a Tristes Trópicos como aquel libro donde Lévi-Strauss más claramente comunica lo que es la noción de estructura, el método estructural y la historicidad del concepto en el cual gravitó su obra, y dudar de la tremenda fortaleza y contundencia teórico-epistemológica que presenta un libro tan encriptado, tan total, tan intelectualmente brillante como es El pensamiento salvaje. Entonces dudar de esas clasificaciones, así como dudar de la simple valoración de la obra de Lévi-Strauss como dividida en dos tiempos entre los estudios de parentesco y mitología. La obra de Lévi-Strauss es mucho más que todo eso, y si no dudamos de esa obra, la disecamos y apenas la reverenciamos o la defenestramos, como ha sido la actitud tradicional en nuestro campo intelectual. Voy a leer apenas una página y media que yo había comenzado a escribir para ver un poco el tono de este objeto de reflexión, y para mostrar un poco después, abrir la reflexión a algo que está completamente, como digo, en abierto, donde esta discursividad, esta oralidad es un ejercicio para algún texto que podamos construir un poco más concisamente a partir de este evento en particular. Lo que escribí dice así: voy a partir de dos frases sueltas, es decir, que aquí no voy a contextualizar, del último capítulo del Pensamiento Salvaje, donde Lévi-Strauss demuestra la imposibilidad de Sartre de comprender el pensamiento salvaje, porque el propio pensamiento del autor de La náusea es del mismo orden, es decir, un pensamiento no apenas mitológico, sino más bien mitómano. Eso es claro en la nota número 3, que así dice: precisamente porque se encuentran todos estos aspectos del pensamiento salvaje en la filosofía de Sartre, nos parece que ésta sea incapaz de juzgarlo, en virtud del hecho de que ofrece su equivalente, lo excluye. Para el etnólogo, al contrario, esta filosofía representa, como todas las demás, un documento etnográfico de primer orden, cuyo estudio es indispensable si se quiere comprender la mitología de nuestro tiempo. Esta es mi actitud para con la obra de Lévi-Strauss y de toda pieza de lectura, sea antropológica o de otro género. Para Lévi-Strauss el documento es una forma de pensamiento. Antes de que pueda ser pensada, para mí, primero es un sistema de signos materiales que obviamente dan forma a los discursos,
pero que también son producidos por elementos no textuales que incluyen a la escritura, elementos que busco comprender, integrar y vincular con los textos. Por un lado, las dimensiones materiales de los artefactos sobre los cuales o a través de los cuales leemos. Por otro lado, lo no dicho. Para esto último, también es eficaz robarle otra frase a Lévi-Strauss en el cuerpo de la misma página 361 de la edición del fondo que todos nosotros hemos leído, ¿no? Del capítulo 9. Dice, toda investigación etnográfica tiene su principio en confesiones escritas o inconfesadas. En confesiones escritas o inconfesadas. Lo no dicho, como lo inconfesado que se opone a lo escrito, a lo revelado en el mensaje textual. Claro que la confesión en sentido estricto remite a la transmisión de algo que en algún momento fue reprimido o censurado y que al ser expresado se presenta como lo que no debió ser hecho, pensado o dicho. Este género de registro de ribetes espirituales predomina en el estilo de Tristes Trópicos, libro que puede ser leído como un compendio de confesiones. Por el contrario, no tiene el más mínimo lugar en el pensamiento salvaje, a no ser en la formalidad de cualquier expresión que al ser dicha también tiene algo de confesión, en el sentido de algo que existe por simple afirmación. Con los lingüistas y con Lévi-Strauss podríamos decir que lo inconfesado y lo no dicho ocupa el lugar de los signos vacantes, el lado oscuro que permite el contraste para revelar el significado de un mensaje. Esto es lo que hace Lévi-Strauss sin cesar y que por supuesto aflora para desnudar la ceguera de Sartre. Pero como dijimos, hay signos no textuales que no son pensados por Lévi-Strauss y que creemos importantes para mirar de lejos a nuestro autor y ponerlo en el lugar de sujeto observado, como él hacía con Sartre. A los signos no textuales que dan razón, origen y destino, a los soportes materiales de los textos, añadiríamos la propia vida social de los autores o su localización en los sistemas de relaciones humanas que condicionaron los límites entre los que se desplazaron los autores de referencia, tanto en lo pensable y escribible como en las conductas domésticas, profesionales, ciudadanas o de cualquier otro orden no intelectual, o mejor dicho, no publicado, no explicitadas en los textos, ¿no? Dicho esto, digamos, mi interés era pensar a Lévi-Strauss en dos momentos de su trayectoria, demarcados por la aparición de Tristes Trópicos y el pensamiento salvaje, es decir, en ese marco temporal 55-62, ¿no? Como decíamos, el primero es un libro de lo no antes confesado y el segundo encriptado en un sistema de signos apenas lógicos. El primer libro es un explícito documento etnográfico y el segundo un tratado de filosofía. Como permanente lector de Lévi-Strauss, tal vez no sea completamente original. Mi valoración de Tristes Trópicos es guiada por la claridad en la que en este libro delimita las estructuras, el método y el pensamiento estructuralista. Mi relación con el pensamiento salvaje, por el contrario, es como enfrentarme a un artefacto encriptado de millares de mensajes indirectos, de pruebas de resistencia intelectual a veces agotadoras. La solución es buscar las razones de tal malestar, y para ello manipulo ambos libros como modelos en los que los polos de la razón y la sensibilidad están invertidos. Para ello yo me proponía, evidentemente, restituir un montón de situaciones sociales en la vida institucional, afectiva, etaria de Lévi-Strauss en cada uno de los momentos, apoyándome en los millares de nuevos y fabulosos datos aportados por Emmanuel Loyer en su biografía editada por Flammarion, o en tantos otros textos documentales como las entrevistas con Didier Ribon o tantas otras que siguen siendo materia de enriquecimiento de lo que el propio Lévi-Strauss puede comentar o no comentar sobre quién fue que hizo y las razones que explican su comportamiento frente a los otros, ¿no? En primer lugar, de Loyer, por ejemplo, me tentaba muchísimo continuar su hipótesis de una velada alianza o una extrema proximidad entre Lévi-Strauss y Sartre, que es algo que yo persigo desde
desde que, bueno, en fin, desde que intento reconstruir la obra de Lévi-Strauss, haciendo cada vez que puedo estar en París esto, ¿no? De tener para mí en mi biblioteca, todos aquellos números del L'État moderne donde está publicado Lévi-Strauss y también Bourdieu, otro autor para quien Sartre fue un ser intelectual de alteridad maximal, pero con el cual jugó y con el cual hubo extremada proximidad en relaciones de dominación intelectual, ¿no? Le Temps retrouvé, que es el capítulo 8 que comentó Ezequiel, aparece en primer momento en abril del mismo año 62, en este número de Le Temps moderne, ¿no? Y el libro aparece ya en el mes de diciembre del 62. Bueno, ese tipo de cosas que son interesantísimos para ver el lado oscuro, estos signos no decibles, estas confesiones no confesadas que muestran el lado inestable en Tristes Trópicos, así como me encanta ver el lado de aplomo intelectual que hay en Tristes Trópicos, donde Lévi-Strauss mismo construyó una mitología de un ser absolutamente desencantado de la vida intelectual tras, en fin, su segundo fracaso matrimonial, su doble fracaso de ingreso al Collège de France y todo ese tipo de historias, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes de restituir una historia extranjera, distante de uno, para con eso, me vi la necesidad de utilizar este evento para pensar qué estamos haciendo aquí con Lévi-Strauss. En primer lugar, como yo dije en las primeras palabras iniciales, creo que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de situarnos históricamente y ahí utilizando lo que Andrea y Nicolás acaban de relatar o lo que están intentando realizar. En el caso de Andrea, con una tesina de grado extremadamente bien realizada, ya publicada en libro y su trabajo doctoral, ¿no? Para pensar en qué medida estamos realizando en Argentina el primer encuentro de antropólogos sociales alrededor de la obra de Lévi-Strauss. ¿Me confirmarán o no si esto es así? O sea que tenemos un dato de la historia de los cuales estamos siendo nativos, ¿verdad? Entonces, para ver en qué medida, qué es lo que nos reúne, por supuesto tenemos que explorar al máximo el espacio de nuestras diferencias. Y ahí me viene necesidad de restituir en mi propia, con un ejercicio de sociología reflexiva, mi propia experiencia para con la obra de Lévi-Strauss, a partir de mi primer contacto con ella cuando era estudiante en el Museo de la Plata, a partir de 1985. Es una historia larga, por supuesto, que no puedo restituir por completo, pero puedo decir inmediatamente que el primer ingreso a la carrera de antropología con un historicista cultural como Chiappe, ¿no? Donde por supuesto era veneno la palabra de Lévi-Strauss, y los jóvenes que todavía teníamos ahí un pensamiento heterodoxo, un poco marxista, todo el coletazo revolucionario de los 70, el entusiasmo de la postdictadura en Argentina y todo eso, haciendo grupos de lectura que nos considerábamos casi sectas heterodoxas. Y recuerdo haber leído por primera vez Lévi-Strauss en un grupete que teníamos con Darío Olmo y otro conjunto de entrañables compañeros en departamentos, ¿no? Casas privadas. Vamos a hacer lo que no nos dan en la facultad, leer Lévi-Strauss. Eso hacíamos, ¿no? Luego, en segundo año, nos enfrentábamos a Lévi-Strauss directamente, pero a través de Héctor Blas Laíte, que como muy bien recordó o trae a mención Nicolás Viotti, alguien que transmitía Lévi-Strauss, por un lado, a partir de ese lado encantado de haber convivido con él en el laboratorio de antropología social del Collège de France, una tesis dirigida por Cardin sobre, bueno, tantas cosas, pero a partir de una visión que uno podría decir a mitad de camino lévi-straussiana, mucho más encantada con todo ese proyecto de Laíte de refundar el lugar de la antropología entre las ciencias y la naturaleza, ¿no? Nosotros que estábamos en un museo de ciencias naturales y que queríamos demostrar que la antropología era una ciencia social, una ciencia moderna, una ciencia que podía tener mucho más de humanista que de ciencia natural, en fin. Y al mismo tiempo un personaje que más allá de que leía correctamente a Lévi-Strauss y que nos daba mucho a leer Lévi-Strauss, Bacon y tantos autores fundamentales de la antropología, era un ser extremadamente elegante, con una etiqueta, llegaba de traje y encima de su traje en un espléndido Peugeot, en fin. Se ponía el guardapolvo, demostrando que él encarnaba la tradición del Museo de la Plata. Y para nosotros, que éramos jóvenes hipones de izquierda, que todavía teníamos un cierto sueño revolucionario, eso nos causaba una extrema
distancia, ¿no? Luego llegaban en el tercer año, orientación a la naturaleza antropológica, otra profesora donde Levi-Strauss ya tenía todos los ribetes que Andrea comentaba de la nueva historia intelectual argentina, ¿no? Un Levi-Strauss criticado en extremo por ahí historicista, descomprometido, donde los autores faro eran Balandier, Godelier, Meillassoux, y por supuesto Humberto Eco, del lado más epistemologista, para demostrar la estructura ausente. Al punto tal que entre las confesiones de lo pensable en aquella época, podríamos decir que hasta los alumnos teníamos un cantito contra Levi-Strauss, que era algo así como Levi-Strauss, un cantito tribunero, ¿no? Denostando a Levi-Strauss, una cosa realmente muy pintoresca, patética, vista históricamente, y que no voy a meter en ese lado de las confesiones, pero que describe un poco ese clima de cómo quedábamos atrapados en esa historia pre-redemocratizante, donde Levi-Strauss era completamente desplazable, ¿no? O en todo caso, un autor enrarecido y que nada tenía que ver con un programa de formación del pensamiento como sucedía afuera. Sí, por aproximaciones hasta sentimentales que yo tuve con la antropología de Rosario, y ahí es importantísima la figura de Juan Mauricio Renault, sí podíamos verificar que había un antropólogo en Argentina que estaba intentando aplicar estrictamente modelos estructuralistas levi-straussianos para comprender realidades fenoménicas contemporáneas. Bueno, todo esto cambió, por supuesto, con mi migración a Brasil, ¿no? Un baño de agua fría sobre qué es la antropología. Y por supuesto, esto que decíamos, ¿no? Las materias de teoría antropológica, de pensar un autor solamente al poder restituir el sistema completo de su obra, es decir, su historicidad desde su nacimiento hasta su muerte, toda la serie completa de sus libros, todas las coordenadas para pensarlo con relación a los sistemas de autores con los que convivió y en función de las obras, ideas concretas que formaron un sistema y en el cual produjo una diferencia. Muchas gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última presentación. Para mí es una alegría que se haya hecho esta jornada, una alegría que hayan aceptado lo que por ahí inicialmente parecía una locura, que a lo mejor termina en algo todavía más interesante, no porque esto no lo sea, sino porque siempre una publicación es algo interesante. Y eh, para mí es una alegría enorme tenerlo a Guillermo Rubén, a Guillermo acá, en la que es también su casa. Yo quería agradecerle mucho, lo dije a Sergio, porque nunca pensé que de un café, de un domingo de café, surgiese esta maravilla de encuentros que hemos tenido. Yo he tenido, porque no me perdí ninguno mismo iniciado, venía con el taxi, con el Zoom, mirando los que no estaban aquí. Acá, sí. Bueno, perdón. Y estas últimas dos, porque la verdad yo estaba pensando hablar de un relato testimonial rápido, de mi encuentro con Levi-Strauss y de mi llegada y mi tesis y mi trabajo con Levi-Strauss, pero la década de 60, que fue mencionada por Nicolás y por Gustavo, y en La Plata, que somos prácticamente los únicos, ¿no? Porteños, y esto es una cosa bien inocente de ustedes, porteños, La Plata no existió para nada, no sabe que la mencionó él. Aquí la mencionó para diablo, porque la IT no tuvo nunca con el visto, ¿cierto? Pero bueno, él dice que se lo pregunten a Levi-Strauss, se lo puede preguntar. Y me recuerdo muy bien la década de 60, que fue la que un poco le dijo él, sí, la década de 60 nos produce a nosotros el 66. En 76 renuncian todos los profesores y que nosotros en La Plata tenemos que ir a buscar acá profesor que sustituye a Pepe Cruz, que era un cordobés que enseñaba antropología social por primera vez en el Museo de La Plata. Hago un paréntesis y muy rápido, vos me controlás, por favor. Cuando le cuento a Levi-Strauss en la primera entrevista que tengo con él, que yo venía del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, él pensé que me va a dar una patada en el tuje, ¿no es cierto? No, me dijo, no, es exactamente ahí el lugar de la antropología. Así me lo dijo, así, claramente. Y vos también dijiste algo parecido. Y acá el único que tiró la bomba británica
Santiago, Santiago Álvarez, pero alguien se la va a devolver en un momento, ¿no? El único, bueno, pero la verdad que yo quiero cernirme no al relato personal de la emoción que me produce este encuentro con una generación de argentinos antropólogos que creo que conozco a Santiago, a Sergio, a Cora, a, a Laura, creo que vos sos Pablo Rafa. Sí, sí, creo que estaba muy seguro. Y bueno, y no soy militante de la antropología hace muchos años, tampoco soy militante del sindicalismo, soy un antropólogo que está trabajando con sociedades indígenas en Argentina para, o hacer lo que alguien habló, vos, antropología aplicada, que después si hay tiempo hablamos. Pero decir, no estoy en el mundo académico, lo tuve muchísimo, así, cada vez más adentro. Pero quiero llevar la discusión, o por lo menos mi presentación, a tres puntos que me parecen importantes señalar en el libro que hoy estamos homenajeando. Porque si no voy a entrar en lo que estoy criticando, contar lo que pasaba en La Plata, aquello, que con Margulis, que no sé qué, que nos reunimos, que Sajón, y sí, viste, vamos a entrar en un chisme, y todo el mundo tuvo amigos, todo el mundo frecuentó y era joven. Bueno, lo que quiero señalar son tres puntos. Apenas del libro que, como hoy se dijo muchas veces, estamos homenajeando. Y en primer lugar voy a decir que este libro fue publicado, como ya se dijo, N veces en el 62, 2 años después de la publicación de la crítica a la razón dialéctica que mencionaba Montpassant por Sartre en el 60, y que el 60 fue una década revolucionaria en París, porque está en mayo del 68, y hay muchas cosas que pasaron en París, y cuando llegué en París en el 70, y comienzo mi doctorado, la década del 60 estaba acabando, y nos decíamos con Philippe Descolat, que fue mi colega de doctorado desde el principio hasta el fin, solo que Philippe era Philippe Descolat, era de la familia de Escolar, padre de Felipe era un mexicanista, era amigo de Levi-Strauss, y yo soy Guillermo Rubin, judío berlinés, entonces era otra forma de remar, y también otra forma de tomar a mí de la vida académica, ¿no? Él tenía asignado ser lo que es, y que no era el candidato de Levi-Strauss, la candidata, como lo dijiste, era Françoise Héritier. Era Françoise Héritier porque tuvo esa enfermedad, pobrecita, que no la habilitó para hacer. Exactamente. Claro, por esa enfermedad no pudo asumir la cátedra de Lévi-Strauss. No, 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 no. El Colegio de Francia se fundó en 1510, tiene tantos años como en nuestros países, sí, casi 500 años de más. Bueno, sí, sí, bueno, también, de verdad, sí, pero 1510, no, es verdad, pero no era el concepto, no era el concepto, la foto, está ahí la foto. Y bueno, para hacer está Levi-Strauss, atrás de Levi-Strauss está Michel Isard, acostado de Michel Isard para acá está Satellite. Aquí está, aquí con el último caso de Lie, luego de pobrecito, ¿no es cierto? Eso es la última vez que Levi-Strauss, sí, es la última cátedra, no, sí, la última clase que Levi-Strauss da en el 82, un año después que yo recibo mi tesis, o hago mi tesis, es su última cátedra, que están los que pertenecían al laboratorio. Godelier pues se va, a partir de ahí se va. Ahí, bueno, esto es una historia que no voy a contarla porque es una historia, acá están contando la historia en Argentina, y yo la historia de Argentina no la conozco, sé que la ITE es platense, tuvo con Levi-Strauss, hizo una clasificación sobre materiales arqueológicos, y sé que el otro cordobés que se llama Rey Gonzalo sacó volando del laboratorio de arqueología. Es todo mi conocimiento de ITE. Bueno, no voy a contar esos chismes, pero esta foto es inspiradora, porque esa gente es la que Levi-Strauss, y esto tiene que ver con este lugar. No, 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 yo no era miembro del laboratorio, yo era alumno del laboratorio. Acá eran los miembros del laboratorio. Yo recién me había recibido de doctor. Esto es el 82. Yo defendí mi tesis en el 81. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cambia? Y quiero referirme en este lugar en particular. Este lugar es para mí, tal vez lo sea equivocado,
un lugar donde se sacralizó siempre el trabajo de campo. El trabajo de campo, el trabajo de campo, jornada de trabajo de campo, jornada cuantitativa, sin despreciar a nadie, ¿cierto? Pero hubo un énfasis casi, para mí, excesivo, pero no sé, del trabajo de campo, el trabajo de campo, el trabajo de campo. Y ese trabajo de campo es una cosa que en el imaginario antropológico argentino, hasta donde yo lo conozco, ustedes por favor me corrijan, ¿no es cierto? También de verdad tenía imaginario antropológico brasilero, porque de ahí ven, y sacando a Videiros, a Balbino, Manuela, nada, bueno, gracias. Es una buena pensadora y ella estuvo con Levi-Strauss. Y Videiros también. Y Videiros es reconocido por Levi-Strauss en vida como el único antropólogo que trabajó como, realmente como estructuralista. Es importante, es importante. Pero me perdí. El trabajo de campo, gracias. El trabajo de campo. Es verdad que la antropología argentina, perdón, la antropología francesa, que ustedes hablan de la antropología argentina y yo estoy hablando de la antropología francesa. Es verdad que la antropología francesa, o mainstream de la antropología francesa, no tuvo la humanidad, tuvo algunos viajeros en 1800, decimonónicos, algunos, pero el único etnógrafo que realmente como se puede mencionar como etnógrafo fue Marcel Griol, en el 38. Era un ingeniero que se recibe después de estudios de las religiones, como vos, y después entra a estudiar sus primeras expediciones con los Dogon, y fue en el año 38 creo que fue publicado su obra principal, y después vino la guerra, vino todo el despelote en Europa, no hubo trabajo de campo, debe haber habido, pero no se registran. ¿Y quién crea el trabajo de campo? Una cosa que parece que fuese la antinomia total de lo que uno piensa desde aquí. Lo crea Levi-Strauss. Levi-Strauss en el año, este año, en el año 70, que yo comienzo el doctorado, crea lo que hoy creo que lo dirige Philippe todavía, el FRA, la formación a la recherche en antropología. La formación a la recherche en antropología eran un año de intensividad completa de todos los días, 8 horas por día, de tener aulas con todos esos que están ahí. Por eso la traje. Estaba Godelier, François Navet, Persa Seritier, Michel Isard, Dumont. ¿Y qué teníamos? ¿Qué consiguió Levi-Strauss hacer con esa? Yo tuve un tuje impresionante de estar ahí, porque realmente Levi-Strauss es un tipo muy cariñoso. Creo que era un poco filo judío para demasiado, puede ser, no sé, no, en el sentido positivo, ¿no? Pero bueno, no, yo para sacarme un poquito la culpa, pero no, él fue muy gentil, muy amable con todo el mundo, era un tipo muy dulce, muy accesible. Yo subía, no sé si alguien subió al laboratorio alguna vez, cuando estaba en el Collège de France. ¿Alguien subió? Era una, era una escalera, esas caracol, que llegabas temblando, ¿viste? Temblando por el cansancio y por el temor. La primera vez que vas a verlo al Levi-Strauss, como qué sé yo, no sé lo que me pasaba. Tenía 20 años, 22, 23 años. Y bueno, la primera vez que yo lo veo, llegué así, porque se abre con toda una tranquilidad, y ahí me cuenta el proyecto del FRA. El FRA tuvo varias generaciones. La primera le llamaban Los Príncipes, porque estaban en la calle Monsieur le Prince, entonces le llaman Los Príncipes, que yo no estuve 5 minutos, bueno, 5 minutos. Y la segunda generación, que ya estaba en la Rue Tournon, que fuimos Philippe y yo y otros 10 más, hicimos eso. Y eso fue el origen del trabajo de campo. Era Godelier que nos venía a enseñar con la tableta cómo medir los terrenos de los campesinos. Hicimos trabajo de campo financiados por los franceses en la meseta de Morvan, que es la meseta central de París, de Francia. Entonces, Levi-Strauss no solamente no está contra, sino que crea esa formación que hasta hoy perdura con ese mismo, con 4 minutos. Bueno, esta es una. Entonces, quiero dejar a Levi-Strauss un poco sacándolo del imaginario, que conversamos mucho con Sergio, que hay una ausencia, una mezquindad en el trabajo de campo. No, hubo una situación que realmente no hubo trabajo de campo por eso, es verdad. Aunque él
La teoría estructuralista es una teoría masónica, no me vengan a molestar, es una teoría totalmente selvática de las tierras bajas de la Amazonia. No, no te pongas mal vos, Santiago, pero es así. Y entonces él tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de la antropología contemporánea, en el trabajo de campo, en todas las áreas que fueron mencionadas por ustedes muy bien. Así que no lo voy a repetir. Esa es una decisión importante, ¿cierto? El segundo punto que quiero decir, eh, que son tres puntos que caracterizan este libro. No me voy a referir que en este libro hay dos, el libro de lo concreto y de lo abstracto, y después está el libro de la respuesta a Sartre, que eso daría para otros carnavales, ¿no es cierto? Pero este momento es también el reinicio de la antropología económica. Se va Maurice Godelier del laboratorio porque no podía convivir en ese laboratorio. No se va a l'école. El Collège de France no forma gente, no da diploma de nada. Es estar ahí, es solamente estar ahí. En cambio, él quería formar, justamente por eso se va a l'école, donde se está formando director de estudio, y bueno, ahí comienza a formar. Yo me formo con Godelier, con Lévi-Strauss como el padre de todos, ¿no es cierto? Un poco así, y bueno, con todos esos que están ahí. Entonces, es importante pensar que la antropología económica sale de un alumno que estaba en el laboratorio, que es Maurice Godelier, pero no fue Maurice Godelier, creo que vos lo mencionaste o alguien lo mencionó, quien inicia la antropología económica en este carácter no marxista, era del Partido Comunista, fue del Partido Comunista, fue durante 8 años de Mitterrand, o 14 años de Mitterrand, fue director de CNRS, sí, era el partido en la antropología, así era bastante claro. Pero quien funda la antropología económica en esta línea es Claude Médiassou, que creo que vos lo mencionaste. Claude Médiassou, que hace la famosa antropología económica de los jóvenes en la Costa de Marfil. Es decir, que Godelier también son trampas académicas, como la que yo dije de ahí te ¿viste? No sé, ¿viste? Godelier se apropia. Yo lo quiero muchísimo, Godelier está vivo, es el único que está vivo. Está con 92 años viviendo en Grecia. Yo hablo por teléfono con él. Está lúcido. No se puede mover porque tiene trombosis, pero bueno, está lúcido. Pero son cosas del libro son los tres eventos quiero señalar como una especie, no me atrevo a decir de conclusión, porque ustedes han hecho una cosa que yo me quedé maravillado. Porque para ustedes es normal, se conoce, saben qué hace, saben qué hace vos, saben qué hace el otro, no sabía nada. Yo lo que sé, un poco lo de Santiago, un poco lo que vos decís en Brasil, también un poco discutido, pero en otro momento. Pero bueno, nada. La última cosa que quiero decir es que este libro es muy importante, porque si toman solamente las fechas de las publicaciones secuentes, van a darse cuenta de la importancia, no solamente en la antropología, y acá se habló mucho, vos hablaste muy bien, todos hablamos muy bien, de de la, no sé la palabra que usaste en español, de la etnocentrismo, antropología, de la aislacionismo antropológico. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Por eso estoy rompiéndolo un poquito mientras los ven no me dejen. Y no, sé que es comprensible y razonable. Althusser, que es otro hombre del Partido Comunista, 2 años después escribe Pour lire le Capital. Es decir, escribe el primer tratado marxista estructuralista. Bueno, termino. Pero no quería terminar. Un minuto. Bueno, no quería terminar tan rápido, pero sé que estamos todos cansados. Pero quiero decir que esos son los tres puntos, los cuales podríamos, por supuesto, detenernos en cada uno días y escucharlos a ustedes también días y días, porque realmente fue maravilloso el día que tuvimos tomando un café un domingo. Es decir, la primera reunión de antropólogos con el micrófono y ese café. Pero bueno, esto es una cosa maravillosa, felicito al responsable, porque yo figuro en el comité organizador, pero no hice absolutamente nada. Nada. Todos los méritos son de Sergio, las cosas cerradas son de mi equipo. Y yo les agradezco la rapidez que me hablé, pero son esas tres cosas que las repito, ¿es cierto?
es tanto de atrás por adelante, ¿no es cierto? La generalización o la ruptura del aislamiento de la antropología en Levi-Strauss con la publicación de su libro Capital de Althusser y toda la antropología económica en segundo lugar. Y la primera y fundamental que dije es la importancia del trabajo de campo, que en la Argentina no se le da importancia, que dice que Levi-Strauss no es un teórico, un filósofo, un racionalista, no sé. El propio Roberto Cardoso Oliveira, con el cual yo escribí buena parte de mis libros, son escritos con él. Ponía los racionalistas, los empiristas, hacíamos una matriz disciplinar con Roberto. Y bueno, poníamos a Levi-Strauss como un tipo que estaba en las nubes. Y yo me peleaba con Roberto, pero Roberto era Roberto. Bueno, por que Dios lo guarde en paz. Bueno, queridos y queridas, yo Bueno, tenemos los minutos de preguntas, reflexiones, intervenciones. Bueno, me encantaron las 4 intervenciones, realmente muy buenas, dialogaban muy bien entre ellas y bueno, no quiero caer en lo que Guillermo decía, la chismografía, pero quiero hacer 3 o 4 comentarios sueltos. En primer lugar, algo que dijo ya Gustavo en relación con su propia experiencia, es un comentario a Andrea en realidad, y que me parece absolutamente central y que ahora voy a explicar por qué, que es el rol de esos círculos autónomos de estudio de la obra de Levi-Strauss. Y digo por qué, porque yo tuve mucha relación, fui muy amigo hasta su fallecimiento de Alejandro Isla, y Alejandro 1000 veces me contó de cómo formaban estos grupos autónomos de lectura de Levi-Strauss. De hecho, bueno, la última entrevista se la hice yo, está publicada, digo, y él cuenta justamente esto mismo que cuenta Gustavo, con 20 años de diferencia. Esos grupos eran, como decía muy bien Gustavo, había una conciencia de que había algo que esos programas, Andrea, que vos mostrabas para la UBA, por ejemplo, que esos programas que vos, por ejemplo, mostrabas para la UBA no estaban ofreciendo, y como decía muy bien Guillermo, no lo ofrecían en La Plata, y eso, ahí aparecen esos grupos autónomos de estudio que intentan reponer por otro lado y en diálogo con otras personas, y eso me parece re importante. Segundo, le doy la razón a Guillermo, la ITE nunca trabajó con Levi-Strauss. La ITE fue a escucharlo al Collège de France, tuvo 2 conversaciones con Levi-Strauss y Levi-Strauss se lo sacó de encima y le dijo que fuera a trabajar con Jean-Claude Gardin, con quien hizo su tesis y con quien hizo esa tesis sobre clasificación de materiales antropológicos. Así que eso, nada, eso es cierto. Y después en relación con la presentación de Nicolás, que me pareció buenísima, me dejó pensando un montón. Digo, en esos 4 ejes que vos ponías como cosas a recuperar la pregunta del estructuralismo, yo pensaba en algún sentido en libros que hacen eso, o algunas de esas cosas. Por ejemplo, en relación con lo primero, que es el pensar esta cuestión de la producción simbólica como un campo potencialmente autónomo, autonomizable de las condiciones socioeconómico-políticas de producción. Pensaba en un libro muy bueno y que acá circula bastante poco, que es Cultura y Comunicación de Leach, ¿no? Que para mí es el mejor ejemplo de cómo se hace eso bien, ¿no? Y es un libro que cada vez que yo lo menciono me miran raro, como diciendo eso de cuando es un libro de fines de los 70, de mediados de los 70, donde se hace muy bien eso. Y respecto de esta tensión entre diferenciación y totalización, y esto me río porque lo sabés vos mucho mejor que yo, ese libro magnífico que es Carnavales, Malandros y Héroes, que para mí de nuevo es un libro magnífico por donde se lo mire, empezando por las respuestas que Damata da después en la segunda edición a las críticas que se le hacen, y es el ejemplo de cómo hacer eso bien, ¿no? Y aún cuando él lo hizo de la mejor manera posible, bastante lo criticaron. Y no, bueno, también me preguntaba, pero esto es una pregunta no para responder ahora, sino para seguir pensando, ¿cómo circulan esos libros que son buenos ejempla, digamos, en el sentido cuniano, laturiano del término, de cómo se hace eso bien y qué lugar ocupan en nuestras estrategias de formación? Nada más. No, ¿se escuchan, sí? Ah. Hola, hola. Bueno, yo quería hacer unas aclaraciones de datos de antropólogos argentinos que hacían trabajo de campo y que eran muy afines con el estructuralismo, que son Edgardo Cordeu y Sandra Cifredi, de quien nosotros somos bastante discípulos, y además ellos introdujeron la obra de Riquer para la antropología. Así que me parece que para una buena historia de la antropología argentina deberían incluir esas obras que no son muy conocidas, no tenían mucha prensa, no habían estudiado afuera, no sabían inglés. Bueno, si Freddy sí había estudiado con Lanternari historia de las religiones, pero Cordeu no, era cero, pero era muy estructuralista y era opuesto a Bórmida, justamente por eso Bórmida lo relegó completamente
por cuestiones de miedo de que le hiciera sombra. No sé si los que hayan conocido a Cordeu, cuando le entendían algo de lo que decía, era muy conocedor de la cuestión levi-straussiana y aplicaba el estructuralismo, su análisis de la cultura chamacoco. La otra cuestión es que en Argentina, la antropología argentina tiene como tres ideas de totalización. La primera viene de la antropología norteamericana, que es la noción de cultura. Digamos, desde Boas para adelante, pasando por Clifford Geertz y otros, es muy utilizada actualmente, ¿no?, por nosotros, pero obviamente con todas las limitaciones que puede tener un concepto de ese tipo. La otra es la de la antropología social, de origen británico, que es más la idea de sociedad. No tiene la idea de totalización de la cultura, y los que son más marxistas sí tienen la idea de totalización de la cultura. Y la tercera corriente, podemos decir, es de la antropología más latinoamericanista, comprometida, que no tiene una noción de totalidad parecida a la de cultura, pero sí de modo de producción, o sea, todo el cuño más marxista que podemos ver bien en la antropología mexicana, que llegó a la Argentina. Por eso está todos los paradigmas, los héroes antiestructuralistas, Menéndez, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que es importante para un buen manual, un buen libro de la antropología argentina, conocer esas cuestiones y no quedarse solo con la recepción del estructuralismo a partir de la obra de Verón y de los círculos intelectuales de izquierda, porque la antropología argentina sí tiene uso y no abuso de conceptos levi-straussianos, y después los discípulos de nosotros, Flor, todos los otros, también utilizan nociones muy acotadas, historizadas de cultura, y creo que es importante empezar a socializar esto, porque si no tenemos una historia muy sesgada de este proceso. Gracias. ¿Estaba bien? Bien, perfecto. No, dos comentarios. Uno iba en relación a lo que recién dijo Pablo, que no lo voy a repetir, por supuesto, pero sí los que hemos estudiado en la UBA, yo hace muchos menos años que Pablo, pero sí en años contemporáneos a Flor. eh, Leíamos el Pensamiento Salvaje completo, entero, se leía, primero, el capítulo 9. Cordeu trabajó muchísimo eso, introdujo textos de Jean-Pierre Bernard, Leach, la lógica de la comunicación de los símbolos, también lo leíamos, bueno, Jacobson, eso es interesante. Y otra cuestión, esto es para vos también, Nico, y para pensar, Lévi-Strauss fue un personaje ambiguo en la antropología argentina, al menos en la UBA, voy a hablar de lo que yo conozco de los años 90 para adelante, ese es mi mundo de referencia. Porque Lévi-Strauss no era fenomenólogo pormiriano, que sí sabemos que fue un tabú y demás. Lévi-Strauss surfió distintas corrientes, y para mí estuvo más allá de muchas de estas oposiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Leemos a Hugo Trinchero, fue adalid de la antropología económica en la UBA, y era un autor que utilizaba mucho Lévi-Strauss. Y en Los demonios del desierto lo he citado Lévi-Strauss para pensar la alteridad, y ese punto que vos dijiste va interesante, también el aroma de lo exótico, como esa vía de antropología económica fue la que abrió el punto a Claude Méliès y todos los trabajos sobre los marxistas estructurales. En ese sentido, Lévi-Strauss creo que fue un autor precisamente no binario, que no estuvo tan vinculado a las polémicas dentro de, al menos lo que estoy hablando, los 90 en adelante. Bueno, y en relación a lo de Gustavo, a la presentación de Gustavo, interesantísima, me encantó y me encanta, bueno, esos años que van de Tristes Trópicos al Pensamiento Salvaje, y esas dos obras tan interesantes. Yo creo que, y en todo esto que estamos hablando, me gustaría rescatar mínimamente un ensayo muy breve, pero bellísimo, de Clifford Geertz, que el año que viene vamos a tener homenajes, que es El salvaje cerebral, sobre la obra de Lévi-Strauss, donde él hace precisamente toda una disquisición en torno a
el libro más bellamente escrito por un antropólogo, así lo habla, de Tristes Trópicos, y algo así como, ¿no?, la aporía a la cual llega, ¿no?, la imposibilidad de comunicarse con sus pares indígenas humanos, ¿no?, en el caso de los Caingan. Es decir, va de Tristes Trópicos al pensamiento salvaje, ¿no?, pensándolo desde también la antropología norteamericana. Bueno, eso era para nada, una nota de color sobre cómo también se pensó Levi-Strauss en este caso desde la antropología norteamericana y un Clifford Geertz. No sé si yo quería, me estaba censurando en el anterior, en la primera, mejor dicho, en la primera sección, pero quería muy brevemente comentar un par de cosas. Los que quieren se queden, hacemos una foto al final, como acostumbramos, ¿eh? De toda la gente que ha estado acá. No, pensando lo que presentó Andrea, ¿no? Eh, que además visualmente sorprende la cantidad de traducciones de Levi-Strauss en un periodo muy acotado en realidad de tiempo y con mucha celeridad respecto a las primeras ediciones en francés, ¿no? Bueno, sorprende, no estoy hablando de las publicaciones, de las ediciones en México, por ejemplo, el Fondo de Cultura, sino las que se realizaban en la Argentina, ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Muy notable. Después, lo que vos señalabas, ¿no es cierto? Y que, bueno, también mencionó el resto, ¿no? Que es el ingreso otra vez o vía la izquierda intelectual y como parte del proceso de modernización. O sea, uno diría que ahí Menéndez colabora con, una pregunta, quizás una duda, Menéndez está colaborando con el Liceo Verón en la edición de la antropología estructural de Udeva como parte de ese proceso, pero no como antropólogo, ¿no? Eh, y además, yo recordaba en las diferentes, tanto en la exposición de Andrea como la de Nicolás, pero también en la de Guillermo y Gustavo, también recordaba cómo Levi-Strauss era un autor imposible, salvo, bueno, yo acordé, lo tuve después cuando, como profesor, y a Sandra también, cuando recuperamos la democracia, pero no antes, antes era un autor prohibido, pero que vos lo buscabas, ¿no? Lo buscabas en las librerías, lo buscabas en los grupos de estudio eh, fuera de la universidad, pero cuando yo ya he recibido ingreso, estoy dentro de la planta docente, muy jovencito, dentro del departamento de antropología en la Universidad de Buenos Aires, no sé qué sucedía en otros lados, pero en la Universidad de Buenos Aires, me encontré con el Levi-Strauss conservador, ¿no? Ese Levi-Strauss era ya un Levi-Strauss conservador, no era el Levi-Strauss que lo deseábamos porque se oponía justamente a lo que estábamos recibiendo en la carrera de antropología de la UBA, sino que era más bien un Levi-Strauss denostado, menospreciado, con las excepciones que marcó muy bien Pablo, ¿no? Yo recuerdo muy bien las clases de Edgardo, ¿no es cierto? Las recuerdo muy bien y, por supuesto, es exactamente como vos lo decís, Pablo. Eh, Me encantó lo que dijo Nicolás sobre el imaginario de la antropología argentina en base eh, a cómo cómo se concibe la alteridad, ¿no? Que no necesariamente todo depende de lo que ha hecho la antropología, sino eh, las ideas de nación que están en juego, ¿no es cierto? Eso me pareció fantástico, ¿no? Y lo que vos señalabas también, mencionamos recién a Menéndez, figura principalísima, Menéndez escribiendo contra Levi-Strauss, habiendo sido colaborador principal de la primera edición de la antropología estructural, ¿no? Un poco eh, lo que Santiago recuperaba a Carlos Reynoso, que entonces está ocupando un lugar parecido respecto a Levi-Strauss y Jorge Hertz y tanta otra gente, ¿no? Teniendo ese papel. Eh, Me preguntaba respecto, bueno, una pregunta que puedo hacer a partir de la exposición de Gustavo y también la de Guillermo, ¿no? Pero pregunta respecto a cuándo antes un antropólogo había debatido abiertamente con un filósofo de primer orden, eh, con el trato que además le dispensó de forma pública, ¿no? Es una pregunta
Levi-Strauss con la polémica con Sartre, ¿no? Un Levi-Strauss que ya, como decía Guillermo, no me acuerdo si también lo marcaba Gustavo, pero sí me acuerdo que lo marcaste vos, un Levi-Strauss ya que no es ese Levi-Strauss inicialmente socialista, es un Levi-Strauss pesimista, es un Levi-Strauss eh, desencantado, ¿no? Probablemente, ¿no? Por lo menos, pero bueno, es una pregunta, una inquietud, ¿no? Eh, bueno, eso, y les doy la palabra. A ver, ¿se escucha ahí? Soy muy breve, muy breve. Buenísimo el comentario sobre el texto de Lich, absolutamente. Y yo, pensando en Brasil, justamente, Carnavales, Malandros y Héroes, digamos, uno se pregunta, ¿por qué en la Argentina no hay textos antropológicos de ese tipo? ¿Por qué no hay un texto como de la vida nerviosa de las clases trabajadoras urbanas, como de Luis Duarte, que es un estudio dumontiano sobre los estudios populares? O un texto como el texto de Damata, digamos, que son grandes síntesis etnológicas de un montón de etnografías, digamos. Es porque, digamos, mi sensación es que en Brasil hay una cierta corriente que brevó del estructuralismo como proyecto político epistemológico que en Argentina no existió. Y eso lleva a lo que decía Pablo y César sobre Cordeu. Yo Cordeu lo entrevisté 2 veces para mi proyecto y justamente el ejemplo que me dijo, yo Levi-Strauss lo usé para los textos sobre las organizaciones duales Chamacoco y me contó cómo justamente leía a Levi-Strauss escondido porque Bormida los perseguía y caía mal. Pero él, no, su definición no fue una definición levi-straussiana, digamos. Y yo sé que Cordeu daba los textos en las clases y fue un gran difusor, pero bueno, no armó un proyecto en base al estructuralismo, digamos, como pasó en otros países. Entonces, digamos, sí, entiendo que si Freddy y Cordeu fueron algo importante para la lectura de Levi-Strauss, etcétera, digamos, pero no veo ahí estructuralismo, digamos. Veo una relación con un autor creativa y un uso muy estratégico, digamos, y un poco Cordeu me lo contaba así, como digo, bueno, yo usaba estos conceptos que me servían y punto, digamos. Pero él reivindicaba mucho el concepto de experiencia y desconfiaba muchísimo de la idea de estructura, ¿no? Como me lo planteó en esos términos. Entonces digo, no, soy muy consciente de eso, pero me parece que, digo, digamos, que se den en un curso el autor no quiere decir que eso impacte en la antropología argentina, ¿no? Yo diferenciaría eso. Y con respecto a lo que decía Pablo sobre las ideas de totalidad, fundamental, claro, o sea, la definición de cultura más clásica, por supuesto, pero digamos, pero en Levi-Strauss hay una crítica a esta idea, digamos. La idea de totalidad lógica no es la idea de totalidad semántica de la tradición de Boas a Giddens, perdón, a la antropología más textualista de la década del 60, ¿no? Me parece que ahí hay definiciones de totalidad distintas, pero me parece que la definición lógica de totalidad en Levi-Strauss implica una serie de cuestiones muy específicas, digamos que sería más complejo discutir acá, pero digamos, soy muy consciente que hay ideas distintas de totalidad, pero justamente en Levi-Strauss hay una intención por separarse de la definición boasiana más clásica y la definición societal más británica y construir otra concepción de totalidad, ¿no? Que se basa en la idea de relación y la idea de que lo central son las relaciones entre términos y no los términos en sí mismos. No es un problema semántico de los términos o del sentido de los términos hermenéuticos, sino de las relaciones lógicas entre términos. Y eso lleva a otra concepción de totalidad que implica otra idea de la antropología. En fin, bueno, eso. Yo quería apenas, sí, quería apenas disculparme de no mencionar a Cordeu. Eh, yo no conviví, éramos platenses, vivíamos en un reducto. Sí, es otro país, qué sé yo. Venimos a buscar profesores acá y ¿cómo conseguimos un profesor? Yo voy a contar la verdad, no me importa nada. Había renunciado Pepe Cruz y no teníamos, lo venimos a optar a Verón, a Safón, no sé, a un montón de gente que decía, no, no, yo no voy a asumir. Era año 66, 28 de junio, se puso el golpe. Nosotros buscando desesperadamente un profesor de antropología, porque si no nos cerraban la cátedra. Era una cuestión de sobrevivencia. Estaba Alejandro Isla en esa cosa, estaba eh, vivos, no, creo que vivos, Laíte y yo, pero Laíte estábamos todos menos. Bueno, pero no te sé de Cordeu, sé de Cordeu. Quería pedir disculpas porque es una buena referencia. Y también quería decir sobre la mata, porque hay una especie de mitología importante, me parece, acá en Argentina, yo puedo interpretar mal, ¿no es cierto? De que como que la antropología brasilera fuese realmente pesadamente estructural. Y no lo es. Y si, sacando los trabajos desde que vos mencionaste, o, o Gustavo mencionó, Solahuete, que también que es para leerlo, ¿no? Y hay que digerirlo. Y que Levi-Strauss lo reconoce como el verdadero trabajo estructural. Después Manuela nos escribió, Manuela Carnero de Acuña,
Sí, eso, sí, pero no hay una tradición tan pesada, digo, no es pesadamente. Y Lévi-Strauss, una cosa que vos dijiste que rima con lo que decía Lévi-Strauss. Esas tres categorías que vos mencionaste, ya no recuerdo cuál es, que la última era antropología social, pero mencionaste cultura, que era muy amplio, y la primera no me recuerdo, pero Lévi-Strauss mencionaba tres. Claro, bueno, exacto. Lévi-Strauss mencionaba tres. Primero raza, después cultura, que ahí lo venera a Boas, y después es el seminario del 97, del 98, de la identidad, que son las tres entidades conceptuales de naturaleza global que Lévi-Strauss señala como históricas y como repetitivas. ¿Eh? Y para terminar, pero voy a terminar con una hipótesis provocativa, ese espacio ausente que estamos notando de Lévi-Strauss en la Argentina, alguien lo está ocupando, porque toda la biografía estaba presente, todo estaba ahí, como decís, inmediatamente en español, bien traducido. Le quería preguntar a Novelo, creo que se llama, la de Córdoba. Andrea. Andrea Novelo se olvidó de un cordobés muy importante, me parece que yo no lo escuché en todo caso, que era Pancho Aricó, que murió volviendo del exilio, murió aquí 2 semanas después que llegó. Y él dirigía Pasado y Presente, y coterráneo de, de Novelo. ¿Mm? Pero lo que quería preguntar, y dejar como pregunta tal vez, porque es una pregunta que yo me hago, ese espacio de Lévi-Strauss, que estaría presente en Brasil, más en todo caso, ¿quién lo está ocupando en Argentina? Es como si fuese una sociedad inachevé, una sociedad no acabada. Y yo tengo una hipótesis, la voy a decir así con todo descaro. Yo creo que la presencia abusiva del Lacan en la sociedad porteña o argentina reemplaza otros autores, como puede ser, no sé, en Nueva York, Wilhelm Reich, otros, ¿no es cierto? Es muy importante esa presencia que no hay una respuesta sobre esto. Yo pienso que cabe muy bien Lacan, no como, sino para explicar la sociedad o la sociabilité no acabada, que yo la llamo en HD, en la sociedad argentina y sobre todo porteña. Pero eso es una teoría extramuros completamente para tomar con un vino. Así que vamos. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. No, le damos la palabra a Andrea y a Gustavo, que no hablaron. Si es que quieren. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Sin dudas, aquellos espacios alternativos, podríamos decir, o aquellos circuitos en donde circulaba la obra de Lévi-Strauss por fuera de la institución, digamos, ¿no? De las instituciones, son canteras súper ricas, ¿no? Para intentar reponer la circulación de la obra de Lévi-Strauss en el periodo que yo analizo, y sin duda eh, las entrevistas son una herramienta clave, ¿no? Para reconstruir y reponer un poco estos espacios, y es el próximo paso que daré en mi investigación doctoral. Gracias, muchas gracias por los comentarios. A vos, Andrea. ¿Y Gustavo? Sí, yo no añadiría algún comentario extra, sino que simplemente el regocijo de esta experiencia que nos da la oportunidad de, de transitar entre los polos de la razón analítica y la alterización que nos permite este autor extraordinario y descomunal que fue y es Lévi-Strauss, para poder nativizarnos y intentando evitar a toda costa ni un reduccionismo de la obra de Lévi-Strauss a un sistema de ideas coherentes, ni una caricatura de una antropología argentina como si fuera pensable únicamente a partir de sus centros dominantes, donde está la carrera Buenos Aires, digámoslo así. Yo creo que es una invitación a una historización o a una necesidad de modelizaciones diferenciadas y complementarias para apuntar, digamos,
a una polifonía, un diálogo, que pueda tener un acuerdo en que de esto, ¿no? De esta novedad extrema que yo digo, que una reunión, quizás la primera, en que este autor Faro nos permite pensarnos y que es la condición para poder decir algo distinto sobre él desde estas latitudes en las que estamos pensando. Así que creo que es esto, ¿no? Es sentirse un poco analista y muy nativos en todo esto. Así que nada, un comentario general. Es tanto lo que queda para pensar y así que bueno, tomar el guante y ver qué hacemos con todo esto. Estamos realmente cansados, pero felices. Así que, bueno, damos por concluida la jornada. Ojalá que esto además continúe. Este tipo de cosas son oportunidades de entrar en contacto interinstitucional, rompiendo los límites de las instituciones, de los grupos, con la excusa de algo que tenemos que apostar cada vez más, que es conversar entre nosotros. Así que bueno, estoy muy feliz y muchas gracias.